La posible relación entre la dieta y la mortalidad sigue siendo un área importante de investigación. Entre los factores dietéticos asociados, los que se encuentran correlacionados con la mortalidad reducida incluyen nueces, frutas, fibra de cereales, ácidos grasos poliinsaturados, ensaladas verdes, patrones dietéticos saludables o prudentes, dietas bajas en carbohidratos basadas en plantas y dietas vegetarianas. Entre los que se encuentran correlacionados con una mayor mortalidad incluyen carnes, carne roja, carne procesada, huevos, papas y dietas bajas en carbohidratos basadas en animales. No todas las dietas bajas en carbohidratos son iguales. Pueden ser ricas en proteínas y grasas de origen animal o vegetal. La mayor adherencia a una dieta baja en carbohidratos, rica en proteína y grasa animal, se ha asociado con una mayor mortalidad por todas las causas y cardiovascular después de un periodo siguiente a un infarto de miocardio en personas sobrevivientes, mientras que no se ha asociado cuando es rica en proteína y grasa vegetal, por lo que estos pacientes deben evitar consumir dietas bajas en carbohidratos ricas en proteínas y grasas animales. Orlich y otros asociaron patrones dietéticos vegetarianos y no vegetarianos con mortalidad por diversas causas. Las tasas de mortalidad de veganos, ovolacto y pesco fueron significativamente más bajas que las de los no vegetarianos. Itimadi y otros determinaron la asociación entre la ingesta de diferentes tipos de carne y compuestos asociados a la carne, con causas de mortalidad general y específica. El estudio incluyó a 536.969 personas. El riesgo general de mortalidad aumentó con una mayor ingesta dietética de hierro hemo. La principal fuente de hierro hemo en el estudio fue la carne roja. La ingesta de nitrato en carne procesada se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. El nitrito en carne procesada mostró asociaciones muy similares con la mortalidad general y la mayoría de las principales causas de muerte. Los autores exploraron la proporción de la asociación entre la ingesta de carne roja no procesada, procesada y el aumento de la mortalidad, todas las causas y las causas más comunes de muerte, y fue explicado por esos tres ingredientes. Casi todas las causas de muerte mostraron una asociación inversa con la ingesta de carne blanca. Cabe destacar que el hierro hemo proviene de la hemoglobina y la mioglobina en alimentos de origen animal y su absorción es mayor, mientras que el hierro no hemo está presente tanto en alimentos vegetales como en tejidos animales y se absorbe menos. La relación entre el consumo de carne animal y el riesgo de cáncer ha recibido atención sostenida por parte de experimentadores y epidemiólogos por décadas, y sobre los hallazgos se ha recomendado su consideración en la preparación de guías dietéticas para la prevención o reducción del cáncer. Entre participantes de un estudio llevado a cabo en Reino Unido, el riesgo de algunos cánceres fue más bajo en consumidores de pescado y vegetarianos que en los que consumen carne. Patrones dietéticos vegetarianos en América del Norte se han asociado con menor riesgo de cáncer colorectal y cáncer de colon. El consumo a largo plazo de cantidades crecientes de carne roja y en particular de carne procesada se asocia con un mayor riesgo de mortalidad total, enfermedad cardiovascular, cáncer colorectal y diabetes tipo 2, tanto en hombres como en mujeres. La asociación persiste después de la inclusión de factores conocidos como la raza, edad, tabaquismo, presión arterial, índice de masa corporal, entre otros. Las recomendaciones para el consumo de carne roja no procesada y en particular de carne roja procesada deberían ser más restrictivas que las recomendaciones existentes.
La evidencia es consistente en que el aumento de la ingesta de carne roja, especialmente la carne roja procesada, se asocia con una mayor mortalidad por todas las causas. La carne roja aumenta la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por cáncer. Se ha demostrado que una dieta vegana mejora varios parámetros de salud, incluida la reversión de la enfermedad cardiovascular, disminución del riesgo de diabetes y disminución de la presión arterial. Los datos sobre la inclusión de algunos pescados y carnes blancas se encuentran en conflicto, y aunque el consumo de pescado y de carne blanca no está claramente asociado con una mayor mortalidad, sí disminuyen la mortalidad cuando reemplazan a la carne roja en la dieta. Evitar las carnes rojas y procesadas y asumir una dieta rica en alimentos integrales a base de plantas como frutas, granos integrales, nueces, leguminosas y otros vegetales es una recomendación sólida basada en evidencia. Recomendación que a veces puede representar un cambio difícil. Principales beneficios para personas que deciden iniciar una dieta basada en plantas son la posibilidad de reducir el número de medicamentos que toman para tratar una variedad de condiciones crónicas, menor peso corporal, disminución del riesgo de cáncer y una reducción en el riesgo de muerte de la enfermedad isquémica del corazón. El futuro de la atención médica implica una evolución hacia un paradigma donde la prevención y el tratamiento de la enfermedad esté centrado no en una píldora o un procedimiento quirúrgico, sino en otra porción de frutas y otros vegetales. Aunque muchos pacientes están convencidos de la importancia de los alimentos tanto para causar como para aliviar sus problemas, el conocimiento de muchos médicos sobre la nutrición es rudimentario. La mayoría se siente mucho más cómodo con las drogas que con los alimentos. Los científicos médicos y nutricionales generalmente no abordan el estudio de los problemas de salud humana asociados a la dieta desde una perspectiva evolutiva. Los humanos modernos tienen ancestros y probablemente difieren poco de ellos biológicamente. También tienen parientes cercanos en el orden de los primates y se cree que provienen de un linaje ancestral que era fuertemente herbívoro. El análisis de los alimentos de plantas silvestres que consumen los primates que viven en libertad muestra que estos alimentos son generalmente ricos en muchos nutrientes, considerados esenciales para la salud y el bienestar. Los datos sugieren que, por su tamaño, muchos primates salvajes ingieren de forma rutinaria cantidades mayores de muchos minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales, fibra dietética y otros importantes constituyentes dietéticos que la mayoría de las poblaciones humanas modernas. En combinación, las diferencias entre los alimentos y los patrones de ingesta dietética de muchas poblaciones humanas, en contraste con los de los primates existentes, pueden haber producido un efecto de cascada gradual en humanos que ahora se está manifestando en muchas de las dietas relacionadas con problemas de salud que los humanos modernos experimentan cada vez más. Este efecto probablemente se relaciona con una serie de otros problemas y condiciones aún no diagnosticados relacionados con los alimentos. Una mayor atención a los componentes dietéticos de los alimentos de primates podría ayudar a guiar la investigación relacionada con la dieta y la salud humana. Las habituales fuertes recomendaciones realizadas por las comunidades médica y nutricional promoviendo el consumo de más frutas y otros vegetales cada día parecen estar bien respaldadas y fortalecen la suposición de que se preste mayor atención a las características de las dietas naturales de los primates salvajes. El estudio de su fisiología digestiva puede proporcionar información valiosa que eventualmente puede conducir a mejores prácticas dietéticas para los humanos. Respecto a otras especies, Bradshaw y otros evaluaron diferencias en las preferencias alimentarias entre poblaciones de gatos, Felis silvestricatus, entre gatos domésticos y gatos de granja semisalvajes.
Los domésticos fueron neofóbicos hacia la carne de res cruda y los de granja poco consumieron un alimento comercial basado en cereales, carnes y aves y prefirieron la carne cruda. Los gatos domésticos pueden ser menos oportunistas que los gatos de granja en la aceptación de alimentos inusuales, debido a que han tenido larga experiencia de un suministro de alimento regular y nutricionalmente equilibrado. Los gatos que han sido alimentados desde su nacimiento con alimentos nutricionalmente completos parecen adoptar una estrategia diferente respecto a alimentos poco comunes, en gran medida basada en la neofobia. En tal sentido, los gatos prefieren la carne cocida antes que la cruda, siempre que estén familiarizados con la carne cocida. Por otro lado, el gato doméstico en zonas urbanas, aunque carnívoro obligado, parece poseer estrategias de alimentación flexibles que tienden a permitirle seleccionar una dieta razonablemente equilibrada a partir de recursos nutricionalmente variables por ejemplo, la basura. A pesar de los efectos de la domesticación, hay evidencia considerable de que el gato ha conservado muchas de las habilidades de mamíferos salvajes para responder al contenido de nutrientes de su alimento, alterando sus preferencias. A pesar de la diversidad de soluciones a problemas de asimilación de nutrientes, ningún mamífero ha evolucionado para ser un digestor universal. Un humano no podría existir con la dieta de una oveja, un koala o un panda, ni tampoco un gato. Además, un koala probablemente no podría existir con la dieta de ninguna de esas otras especies. Las diferencias en las dietas que los animales prefieren o están obligados a comer han llevado a la clasificación de los animales por su especialización dietética, como carnívoros, omnívoros, herbívoros, frugívoros, entre otras. Dentro de estas clasificaciones, los humanos se agrupan con los omnívoros. El estado dietético de la especie humana es el de un frugívoro no especializado, que tiene una dieta flexible que incluye semillas y carne, dieta omnívora. A lo largo de diferentes periodos de tiempo, ancestros humanos pudieron haber consumido principalmente vegetales o grandes cantidades de materia animal, con grasa y o carbohidratos como suplemento, dependiendo de la disponibilidad y el contenido de nutrientes de los recursos alimenticios. Algunos rasgos anteriormente adaptativos podrían haber resultado de la presión selectiva durante variaciones transitorias del comportamiento alimentario relacionadas con las limitaciones medioambientales existentes en el pasado. Sin embargo, sin la preparación y cocción de alimentos, algunas de las principales fuentes de nutrientes utilizadas por los humanos estarían menos disponibles. La fuente más obvia serían los granos y o semillas, que se convirtieron en alimento común con el desarrollo de la molienda para crear harina y el uso de la cocción. Granos y o semillas representan aproximadamente 70% de la ingesta dietética en las sociedades modernas. Dado que los humanos dependen de la cocción y otras técnicas de preparación y conservación de alimentos, se ha sugerido que deben clasificarse como una especie cuya especialización dietética es el consumo de alimentos cocidos o preparados de otra forma, es decir, como cocinívoros más que omnívoros. En milenios anteriores, las principales desventajas de los alimentos crudos eran la presencia de organismos infecciosos, principalmente bacterias patógenas, y productos de la putrefacción, la dificultad de su conservación y, para algunos alimentos, dificultades con la masticación. La infección ahora es un problema menor, con la comprensión moderna de los agentes infecciosos y cómo desactivarlos o evitarlos. Sin embargo, incluso si se ignoran los problemas de los patógenos y la putrefacción, los humanos modernos parecen estar menos bien adaptados al consumo de alimentos crudos, en comparación con los preparados. La humanidad ha estado consumiendo carne durante millones de años. Sin embargo, en el tiempo, las necesidades culturales y nutricionales han cambiado y seguirán cambiando.
se reconoce que la producción de carne de ganado conlleva una carga apreciable para el medio ambiente a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Es cuestionable si se puede aumentar la producción de carne de ganado con los mismos sistemas de cría de ganado para igualar un aumento proyectado en la demanda en las próximas décadas. Se estima que para el año 2050 el consumo de carne aumentará en un 76% y no puede lograrse ya que el 69% de toda la tierra agrícola ya se utiliza para la ganadería. El aumento de la demanda de carne se producirá principalmente en países en desarrollo en lugar de países desarrollados. El rápido crecimiento del consumo de carne y leche en la mayor parte del mundo en desarrollo generará una fuerte presión de demanda sobre el maíz y otros granos. Por ejemplo, se necesitan 7 kilogramos de grano para producir 1 kilogramo de carne en la producción de carne, lo que significa que habrá más cereales disponibles para alimentos si hubiera una disminución en la producción de carne. En tal sentido, se están explorando varias fuentes de proteínas alternativas, así como sistemas alternativos de producción de carne. Las fuentes de proteína alternativas son de origen vegetal, de grano, de hongos, de algas o de insectos. El contenido de proteína y la composición de aminoácidos de la mayoría de los insectos comestibles es similar a los de productos cárnicos convencionales. El valor nutricional y el ciclo de vida de las proteínas alternativas no cárnicas varían, pero tienen en común que ninguna de ellas produce el mismo tejido que los consumidores reconocen como carne, incluso si se realizan esfuerzos para imitar el sabor y la forma de la carne. El éxito de estas alternativas depende de la medida en que puedan reemplazar la carne. La carne cultivada o artificial o in vitro, a partir de músculo esquelético y células precursoras de tejido graso, tiene como objetivo reproducir un tejido muscular que puede transformarse en carne a través de métodos de producción alternativos que son potencialmente más eficientes en cuanto a recursos y más respetuosos con el medio ambiente. Este método de producción incorpórea enfrenta el desafío de la aceptación pública, ya que puede no ser percibido como natural, saludable o seguro. En una encuesta, 1/3 respondió que definitivamente o probablemente estaba dispuesto a comer carne in vitro, regularmente o como reemplazo de la carne habitual. Las principales preocupaciones fueron un alto precio, apariencia y sabor limitados y que el producto no era natural.